Ahora comenzaremos la sexta clase de Oseas. El texto de hoy es Oseas capítulo 8. A través de los 10 mandamientos, Dios nos prohíbe servir a otros dioses ajenos. Es una abominación cometer idolatría. Pero Israel desechó al Dios creador y a su palabra. Prefirieron servir a los ídolos de fabricación humana. Solo buscaron la prosperidad mundana para sí mismos. Por eso Oseas profetizó que Israel será oprimido por Asiria y Egipto. Conforme a esta profecía, Israel Norte pereció ante Asiria en el año 721 a.C. De este modo, el individuo o la nación que no confía en Dios sufrirá el juicio de Dios. Si adoran ídolos o tienen religiones e ideologías inventadas por sí mismos y buscan solo las cosas del mundo, sufrirán de seguro el juicio de Dios. Debemos desechar la idolatría y servir solo a Dios. El reino del norte, Israel, estaba colmado de idolatría, alejado de Dios. Cayeron en corrupción moral y abundaban en fornicación. Por eso Dios les advirtió por medio del profeta Oseas. El problema religioso de Israel Norte es que adoraban el becerro de oro como si fuera Dios. La fe en sus becerros hacía que Dios fuese inútil. Se corrompieron hacia una fe de teología de la prosperidad, pidiendo a la deidad lo que necesitaban. No obedecían los mandamientos, ni escuchaban a reprensiones o amonestaciones. Simplemente pedían cosas a Dios, consideraban a Dios como alguien para darles lo que ellos pedían, pero no para reprender sus pecados. Pero nuestra relación con Dios es de pacto. Es semejante a una relación matrimonial donde ambas partes tienen sus obligaciones. Si vivimos obedeciendo la palabra de Dios y su mandamiento, Dios nos bendice hasta 1000 generaciones. Pero Israel no pensaba de ese modo. Creían que la relación que tenían con Dios era una relación absoluta. O sea, pensaban erróneamente que por ser descendientes de Abraham serían tolerados y ayudados por más que estuviesen en faltas. El título del capítulo 8 de Oseas es Quebrantamiento del pacto, versículos 1 al 7, invasión extranjera a causa del pecado.
Versículos 8 al 10, Israel se debilita por confiar en las naciones. Versículos 11 al 13, Israel ofrece sacrificios vanos. En el versículo 14, castigo para los que no confían en Dios y construyen sus fortalezas. Debemos aferrarnos del pacto de Dios hasta el fin. Versículo 1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dice, pon a tu boca trompeta. La trompeta se toca para alertar la invasión del enemigo. También se toca en las festividades alegres. Esta trompeta es para alertar, porque el enemigo viene como águila contra la casa de Jehová. Hoy en día los creyentes son el templo de Dios. Israel Norte no tenía templo. Aún así dice que el enemigo viene contra la casa de Jehová. Está describiendo a todo el pueblo de Israel como la casa de Jehová. Por más que se trate de la casa de Jehová, si se apartan de Dios, se viene el castigo del Señor. El águila viene y arrebata. Del mismo modo, el juicio de Dios se viene rápidamente. La segunda venida del Señor también se viene rápidamente. Dice, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Traspasar el pacto es una actitud de incredulidad contra Dios. La palabra de Dios debe ser creída para ser nuestra. Debe ser obedecida para ser nuestra. Creer, buscar, llamar a la puerta, debemos creer en estas palabras y obedecer para que sean nuestras. Acá hay un vaso de agua. Imaginemos que contiene veneno. Si les diera $10,000, ¿se beberían el veneno? ¿Lo beberían si les diera $10,000? Sabemos que si bebemos el veneno nos moriremos. Aunque no lo hayamos bebido, creemos que ocurrirá eso. Por eso, por más que nos ofrezcan mucha plata, no tomamos el veneno. Por lo tanto, si realmente se cree, hay acción. Debido a que Israel no creía en Dios, no seguía el pacto. Ese era el pecado de ellos. Versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel tuvo que sufrir un terrible juicio para recién entonces clamar. Pero como ellos le conocían solo en teoría, Dios desatenderá el clamor de ellos.
Hay bendición cuando Dios me dice que me conoce. En la urgencia, afirmar que yo conozco a Dios no me sirve de nada. Incluso nosotros también podemos llegar a hablar como los israelitas. Dios mío, te amamos, te conocemos muy bien, nosotros te servimos. Aunque hable así, en realidad, como dice en el versículo 3, desecharon el bien, debemos examinarnos si somos así. Dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. El máximo bien, según la Biblia, es la fe. También es la obra de Dios. Israel se alejó de Dios, no se interesó en Dios, eso es desechar el bien. Dios deseaba tomar a Israel como una nación de sacerdotes. Por eso deseaba bendecirlos para la obra de la salvación. Pero desecharon la palabra de Dios, se fueron hacia el mundo. Por eso solo les sobrevino el castigo de Dios. No debemos atender superficialmente el mensaje de advertencia de Dios. La advertencia contra Israel es la advertencia contra nosotros. Por eso Dios hizo registrar la Biblia para que las siguientes generaciones puedan leer. Como dice en el versículo 1, pon a tu boca trompeta, debemos aceptar esta advertencia para nosotros. Debemos comunicar esta advertencia también a los demás. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. El verso 4. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Israel Norte estableció 18 reyes durante los 250 años en que estuvo separado del sur. Pero la mayoría no fueron establecidos legalmente, sino por medio de golpes de Estado. Dios estableció a David como pastor. Y Dios dijo que disciplinaría con varas humanas y azotes de hombres y establecería a los reyes. Pero Israel no quiso a Dios como pastor. Ellos querían establecer sus propios reyes para vivir según sus antojos. Sus reyes fabricaron becerros para que el pueblo cometiera idolatría. De este modo, el hombre, dejado a su propia autonomía, se corrompe. Ellos no sirvieron a Dios como rey. Ellos establecieron reyes humanos. Los reyes no conducían al pueblo hacia Dios, sino hacia los ídolos.
Por eso los israelitas sufrían dolores y destrucción. Nosotros debemos servir a Dios como nuestro Rey. Entonces tendremos paz y esperanza. Versículo 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. El becerro de Samaria hizo alejar. Los hijos de Dios se alejaron de Dios e idolatraron el becerro de oro. Pero ahora ese becerro de oro también perecerá con ellos. Versículo 6. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Está diciendo cómo podrían ser dioses las esculturas y objetos de fabricación humana. Los ídolos fueron hechos por el hombre, por lo tanto son menos que los hombres. ¿Cómo podrían bendecir al hombre? Todos estos ídolos serán destruidos. Hoy muchos dicen que quieren ser bendecidos por medio de los ídolos o la riqueza. Es realmente necio. Los ídolos y los falsos líderes son ladrones y asaltantes que destruyen el alma. No debemos engañarnos. Versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Dice, sembraron viento y torbellino segarán. Viento es simbolismo del esfuerzo humano. El esfuerzo humano alejado de Dios no produce ningún fruto. Al principio sopla un viento suave. Pero luego cambia y se transforma en torbellino. Significa que sembraron viento, pero luego se volverá torbellino, que lo arrastrará todo. Como cometieron idolatría y provocaron la ira de Dios, todo lo que esperan se volverá contra ellos en ira. El pueblo que abandonó a Dios y se fue tras las riquezas, finalmente lo perdió todo. Así es. El creyente que se aparta de Dios no puede tener éxito. Aunque lleguemos a tener éxito, solo se beneficiarán los extraños. Debemos administrar todo con fe en este mundo. Versículo 8 en la nueva versión, en la Biblia de las Américas. Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Todavía Israel no había caído, pero Dios habla como si ya hubiese sido devorado. Dios gobierna en el futuro, el pasado y en el presente.
O sea, la destrucción de Israel ya está determinado. Por eso utiliza un verbo en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido. Ahora Israel será como vasija en que nadie se deleite. Significa que nadie querrá a Israel. Aunque era el pueblo de Dios, no pudo ser usado por Dios y llegó a ser una vasija rota. Llegó a ser vasija rechazada. Por más que se trate de una vasija valiosa, si se aleja de Dios, llega a ser vasija sin fondo. Debemos vivir poniendo a Dios como centro de la vida, entonces seremos usados por Dios de manera valiosa. Versículo 9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Un asno montés no puede ser amansado, se comporta según su antojo. Significa que Israel se alejó de Dios y llegó a ser como un asno montés. Por más que se vayan de aquí para allá, no pueden estar satisfechos. Van de aquí para allá y critican a los demás. Llegan a ser personas totalmente inútiles. Dice, Efraín con salario alquiló amantes. Como cuando los amantes compran amantes, Israel también ha pagado. Israel pagó una gran suma de dinero a las naciones poderosas como Asiria. Quería a Asiria, pero finalmente fue devorado por Asiria. Segunda de Reyes 15 indica que Israel pidió cooperación pagando 1000 talentos de plata. Pero tal como sabemos, Israel cae ante Asiria. Si confiamos en el Dios Todopoderoso, seremos respetados por el mundo. Por el contrario, si nos alejamos de Dios y cometemos idolatría, seremos desechados. Por eso los creyentes no debemos confiar en la riqueza, en el mundo, en el poder ni en el hombre. Solamente debemos confiar en Dios. Versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Israel, el pueblo de Dios, en vez de confiar en Dios, confió en las naciones pagándoles tributos. A causa de eso se debilitó Israel.
El rey pagaba tributos a las naciones para conservar el poder. Pero debido a ello, Dios hizo caer a Israel. Así es, si nos alejamos de Dios y confiamos en las fuerzas del mundo, atraemos la destrucción por medio de esas fuerzas. Versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. El templo debía permanecer en el mismo lugar establecido. Pero Israel construyó muchos altares. Esos altares llegaron a ser altares de pecado. Cuando se corrompe la fe, los creyentes no se arrepienten del pecado. Aumentaron los sacrificios de gratitud y de votos. Israel se hizo así. Aumentaron los altares. Se multiplicaron los altares. Querían obtener algo. Pero no eran altares de arrepentimiento ni altares correctos. Ellos cambiaron por altares que buscaban solo prosperidad. Lo importante es que nuestra fe siempre debe ajustarse a la palabra de Dios. Lo que no se ajusta a la palabra de Dios, finalmente es pecado contra Dios. Versículo 12, la Biblia de las Américas. Aunque le escribí 10.000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Dios les escribió detalladamente 10.000 preceptos de la ley para que su pueblo pueda vivir rectamente delante de Él. Dios les dio todas las leyes detalladas, claras y seguras necesarias para la vida. Pero los hijos de Dios actuaron como si no tuviesen nada que ver. Por eso fueron castigados por Dios. Versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. En la ley de los sacrificios del Antiguo Testamento, no cualquiera podía comer de los sacrificios. El holocausto debía ser quemado totalmente. El sacrificio expiatorio debía quemarse la sangre y las grasas. Su carne podía ser comido por los sacerdotes, pero ellos se atrevieron a comer irrespetuosamente de la carne sacrificada. Los israelitas, tal como dice la palabra, no ofrecieron sacrificios. Practicaban los sacrificios con las costumbres de la idolatría. Consecuencia de eso, regresaron a Egipto. Cayeron nuevamente al lugar de esclavitud. Se convirtieron en esclavos del mundo. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Israel no confió en Dios su Creador, el pueblo de Dios no confió en Dios. Edificaron y confiaron en templos
y ciudades fortificadas. Por eso Dios les enviará fuego para destruir todo. Si nos alejamos de Dios y confiamos en otras cosas, Dios las destruirá totalmente. Es para que confiemos solo en Dios. Diremos la conclusión del capítulo 8. Vivamos centralizados en la palabra de Dios. Debemos vivir confiando solo en Dios. Debemos ser vasijas limpias y útiles para Dios. Debemos vivir amando el bien. No debemos clamar diciendo que conocemos a Dios solo en los momentos de emergencia. Debemos desechar la fe centrada en nosotros mismos. Debemos tener una fe centralizada en la palabra de Dios. Esta es la conclusión del capítulo 8. Hablaremos del capítulo 9 de Oseas. Oseas habla a Israel que se alejó de Dios, diciéndole que atienda a la advertencia de Dios y regrese. El título del capítulo 9 es El profeta necio. Hablemos del bosquejo. Versículos 1 al 6, castigo a los que se juntan con los gentiles. Versículos 7 al 9, castigo al profeta necio. Versículos 10 al 12, reprensión contra Israel por haber dejado el primer amor. Versículos 13 al 17, Israel es próspero, pero ha hecho el mal y será destruido. Versículo 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Dice que Israel ama el salario de ramera. Significa que cometieron idolatría y se alegraron pensando que prosperaron por eso. Esto demuestra la corrupción espiritual del pueblo de Israel. A pesar de que estaban sufriendo a causa de las idolatrías, señalan que les iba mejor cuando idolatraban. Hoy en día también hay gente que habla igual. Hay gente que dice que cuando no eran creyentes vivían mejor, pero desde que son creyentes aumentaron los problemas. Israel saltaba de alegría por la abundancia, pero en realidad debían alegrarse por la compañía de Dios. No debemos alegrarnos por la abundancia y prosperidad terrenal, sino por Dios. La alegría de la cosecha es el resultado de la bendición de Dios. Pero la alegría de Israel es por los métodos carnales y mundanos. Por eso, ahora Dios dice que los castigará. Nosotros tampoco debemos desechar la alegría y vida espiritual para buscar la felicidad en las cosas del mundo. No debemos separar la vida y la adoración. La vida debe ser pura para que su adoración también sea pura. Versículo 2. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Ahora se ha venido el juicio de Dios. Dios dijo que no podrán arar, tampoco podrán cosechar la vid. La razón por la que Dios les concedió tierra y campo es para que vivan en santidad y pureza como pueblo de Dios. Pero Israel vivió como la gente del mundo, se embriagó, gritó y vivió egoístamente.
ya no podrán recibir la gracia especial de Dios. Ya no podrán recibir nada de parte de Dios. Pero el día en que venga el juicio de Dios, ya no obtendrán nada mediante el método humano. Versículo 3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Dice que Efraín volverá a Egipto. Volver a Egipto significa que el creyente será nuevamente esclavo del mundo. Dice que comerá vianda inmunda de Asiria. Significa que comerán de lo sacrificado a los ídolos. Significa que no querrán más el pan de santidad ni la vida de santidad, sino que serán trasladados a tierra de inmundicia y vivirán mundanamente. Desconocieron la inmensa gracia y poder que Dios les dio y amaron al mundo. Por eso perdieron la bendición de Dios y llegaron a ser esclavos del mundo. Versículo 4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Ahora Israel fue hecho esclavo de los paganos. Ya no podrán ofrecer sacrificios aunque quisieran. Aunque ofrezcan sacrificios obligadamente, será semejante a sacrificios de luto. Como están inmundos delante de Dios, Dios no puede aceptar sus sacrificios. Sin la correcta fe ni la vida piadosa delante de Dios, el culto será inmundo. Versículo 5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Día de la solemnidad se refiere al día de reposo y días de luna nueva. Día de la fiesta de Jehová se refiere a las festividades que conmemoran las obras especiales de Dios, como la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En estas festividades, los israelitas no adoraban a Dios, sino a los ídolos. También hoy en día las festividades cristianas, dejando de ser para adorar a Dios, se convirtieron en fiestas humanas. Estas tergiversaciones de la fe producen la corrupción. Finalmente traen el juicio de Dios. Versículo 6. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Descendieron a Egipto siguiendo al mundo, y Egipto los devoró. Sus tierras serán conquistados por la desolación, la ortiga, y serán cubiertos de espinos. Consideraron a Egipto como lugar de refugio.
pero Dios hará que no tenga éxito el plan de ellos, sino que sean devorados. Lo importante no es dónde vivimos, sino con quién vivimos. Lo importante no es dónde es seguro, sino quién nos protege. Aunque se trate de una tierra peligrosa, si contamos con la protección de Dios, ese es un lugar seguro. Aunque vivamos en pobreza, si Dios nos cuida, allí hay seguridad. Si no seguimos a Jesús sino a otro lado, ese es Egipto y Asiria. Versículo 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Porque necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. Los profetas de Dios debían enseñar correctamente la voluntad de Dios. Pero los profetas perdieron la razón. Por eso no reprendían correctamente al pueblo, sino que instruían al pueblo en el materialismo, secularismo y hedonismo. Por eso perecerán con ellos. Dice, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Aumentó el pecado de Israel y crecieron los motivos de reprensión. Por eso Dios les enviaría profetas locos, serán corrompidos e irán al camino del juicio. Es una terrible desgracia tener líderes corruptos. Versículo 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Efraín era la tribu principal de Israel, norte. Debían guiar bien al pueblo, pero no fue así. Los profetas no cumplieron bien la misión de Atalaya. En vez de eso, hundieron al pueblo en mayor oscuridad. Debemos anhelar a líderes que enseñen correctamente. Debemos anhelar líderes que amonesten. Así podremos vivir. Versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaad. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Sobre la maldad de la época de Gabaad se registra en Jueces capítulo 19. Por esa época cada cual hacía lo que bien le parecía. Ellos decían servir a Dios, pero se corrompieron cometiendo idolatría. Por eso muchas personas murieron. A excepción de 600 varones de Benjamín, todos murieron. Terminamos la sexta clase de profetas menores. Muchas gracias.